Muy, pero muy buenos días. Le habla José Clemente Torres Ortega. Yo soy estudiante de la especialización en paz y desarrollo territorial. Y quiero hablarles un poquito sobre el contexto del conflicto armado interno que vivió Angola. Ahora, Angola nosotros podemos mirar que es uno de los países más grandes de África, con una extensión de tierra bastante significativa para los angoleños. Además de eso, con una riqueza inmensa que está representada a través del petróleo y los diamantes. Además de eso, por su diversidad étnica y cultural, podemos mirar esa riqueza significativa en el país de Angola. Ahora, si bien es cierto, según información de la Oficina de España dada en el 2012, Angola tuvo un gran problema, un conflicto interno, y fue producto de problemas religiosos y étnicos. Y como lo afirma también Márquez, uno de los grandes problemas que se presentó en Angola fue por unos temas bastante estructurales como fueron por los recursos naturales existentes allí. Además de eso, Angola es un país que ha sufrido una gran lucha interna o un conflicto interno aproximadamente por 3 décadas. Ahora, eso no es lo único importante de Angola. Angola es uno de los países de África que tiene gran, pero gran importancia económica por el tema de los petróleos. Además de eso, la explotación minera a través de los diamantes ha sido muy significativa y ha sido base de la economía del país. Podemos entonces afirmar lo siguiente. La fase de exploración o de prenegociación. Para el año 1994, Angola trató de hacer un convenio, una firma, un acuerdo que pusiese fin a la guerra que había vivido Angola durante mucho tiempo. Mas, sin embargo, no solamente tuvieron la intención, el gobierno de Angola y el grupo guerrillero, sino que intervinieron terceros. Por ejemplo, la ONU participó, mas sin embargo, todos los esfuerzos fueron fallidos, porque sencillamente los grupos armados guerrilleros que querían firmar la paz con el gobierno volvieron a tomar las armas y la lucha fue ineficiente. No se logró los objetivos que querían alcanzar. Pero vamos a ver más adelante que Angola sencillamente evolucionó y alcanzó la paz que tanto había anhelado, sencillamente porque el querer es poder. Pero el gobierno siguió insistiendo en querer lograr una paz duradera con los grupos guerrilleros, especialmente con el grupo La UNITA. En ese orden de idea, el gobierno ahora en el 2002 pudo alcanzar y pudo convencer al grupo guerrillero para que dejasen las armas. En ese orden de idea, el grupo accedió y finalmente firmaron la paz en el año 2002, el 4 de abril. Asumiendo así un proceso de entregar las armas, el grupo guerrillero, aunque firmaron el acuerdo de paz en el 2002, en el 2003 los guerrilleros definitivamente entregaron las armas y hubo un cese al fuego, alcanzando así la paz que tantos años habían anhelado los angoleños, trayendo una paz duradera para todo ese país. Cuán interesante es entonces poder hablar del proceso de implementación del acuerdo pactado entre los angoleños, es decir, el gobierno de Angola y el grupo guerrillero. Ahora, si bien es cierto que aunque se firmó el proceso de paz en el 2002, solamente hasta el 2003 pudieron llegar ellos a entregar las armas. Ahora, eso fue un avance significativo, porque no avanzó mucho tiempo hasta que ellos se sometieron al cese al fuego, pero también entregaron las armas. Ahora, había muchas situaciones que se generaron con base a eso, porque ahora los guerrilleros estaban dejando las armas. Mas, sin embargo, ahora tenía que el gobierno empezar a cumplir esos acuerdos que habían pactado en el 2002. Al haber entregado las armas, esos grupos guerrilleros esperaban que el gobierno les cumpliese al menos los pliegos de peticiones que habían pactado en el proceso de paz. Mas, sin embargo, no duró mucho tiempo cuando empezaron a escuchar algunos rumores, y entre esos rumores era sencillamente que los grupos guerrilleros podían volver a tomar las armas, porque sencillamente el gobierno no les estaba cumpliendo en algunos pliegos de peticiones que habían firmado. Entre ellos, por ejemplo, que los guerrilleros no se sentían bien atendidos con las raciones que se les había prometido para ellos. Además de eso, habían otras situaciones que se habían presentado y era que en algunos pliegos de peticiones que habían ellos solicitado no estaban siendo atendidos por el gobierno. Esto impulsó el desánimo de muchos angoleños que estaban preocupados, porque sencillamente
Pensaban que las armas podían ser vueltas otra vez a tomar por el grupo guerrillero que sin duda alguna era bastante despiadado. Pero sin embargo fueron meramente rumores. Ahora, pero si bien es cierto, el gobierno angoleño tiene que procurar y procuró cumplir al menos en algunos pliegos. Y entre esos pliegos había muchas, pero muchos desánimos. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas de esas situaciones se fueron cumpliendo, pero no al tiempo que se había propuesto. Ahora, si nosotros podemos mirar, realizar una mirada retrospectiva, esto nos deja un aprendizaje. Y el aprendizaje que nos deja para futuras negociaciones es que el gobierno debe ser muy cumplido con lo que pacta. Todo gobierno que vaya a hacer un proceso de paz con algún grupo insurgente debe ser cumplido. Porque sencillamente los que dejan las armas, ellos quieren volver a la vida civil y quieren reinsertarse a la sociedad civil. Y si no le cumplimos esos propósitos, si el gobierno no cumple y no es muy serio en lo que, y meticuloso en lo que ha prometido, pues sencillamente va a generar el desánimo y va a generar desesperación. Por lo tanto, para futuras negociaciones en el proceso de paz, hay un gran aprendizaje, y es que los gobiernos deben de ser muy puntuales en lo que prometen. Lo que prometen deben cumplirlo para que sencillamente todos ganemos, ya que en un proceso de paz no solamente gana uno, sino que los dos deben ganar. Debe haber un gana-gana, no debe haber un perdedor, sino que sencillamente el gobierno, que es el principal negociador de derecha, debe ponerse también de acuerdo para que los de izquierda, que son los grupos armados, puedan verse beneficiados. Y así se termina la violencia que tanto daño le hace al mundo. Les habló su amigo y estudiante José Clemente Torres Ortega. Chao, Dios les bendiga.